Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la sesión del lunes 23 de noviembre de Fundamentos de Ingeniería Eléctrica. Bien, antes de comenzar quería haceros algunos avisos o comentarios, ¿vale? Primero sobre el examen del 27, ya sabéis que va a ser un examen de manera virtual, que tendrá lugar a las 5 de la tarde. En los próximos días recibiréis unas muy breves instrucciones acerca del mismo. Otro comentario que quería haceros es este jueves 26, tenemos un cambio de horario a petición de otro profesor de la asignatura de fabricación o de materiales, en la que me pedía usar el horario de 8 a 11. Lo consulté con vosotros, me dijisteis que os parecía bien. Entonces, nosotros tendremos las siguientes horas, ¿vale? De 11:30 a 1. Y como ya os anunciaré que en una semana de diciembre, todavía tengo que confirmarlo, hay un lunes o un martes que no voy a poder impartir la sesión que teníamos programado, os propongo este jueves tener 2 sesiones, ¿vale? Para recuperar esa futura clase que no voy a poder impartir. Es decir, el jueves 26 tendremos una sesión de 11:30 a 1 y otra sesión de 1 a 2:30. Y fundamentalmente la dedicaremos a problemas, puesto que la clase de hoy la vamos a dedicar a casi toda la clase a conceptos de teoría. Vamos a comenzar con un tema nuevo de potencia en alterna. Y la clase de mañana avanzaremos algo más de teoría y ya introduciremos algunos problemas. Y la clase del jueves, fundamentalmente, la dedicaremos a la resolución de problemas. Bien, Raquel, me preguntaba cuánto dura el examen aproximadamente. Pues aproximadamente unas 2 horas. A ver, Raquel, me dice que el jueves a la 1 tenéis una asignatura que es distinta de la del examen que tenéis a las 8 de la mañana. Ah, vale. Pues entonces no me ha informado bien el profesor que propone este cambio. Entonces no he dicho nada. El jueves simplemente tenemos la clase de 11:30 a 1, ¿vale? Tenemos la clase de 11:30 a 1 y... vale, pues... Vale, entonces me desdigo de lo que he dicho, lo hablaré con el profesor para que no haya ningún tipo de duda. Lo que sí tenéis, el jueves de 11:30 a 1, si tenéis la clase o teníais la clase de materiales, ¿no? O de fabricación. Vale, pues entonces, este jueves la tenemos de 11:30 a 1 y ya os adelanto cuando recuperamos esa clase adicional que voy a necesitar preventivamente para la clase que no voy a poder impartir en esta semana de diciembre. Lo del viernes ya tendría que confirmarlo, porque como tengo otra docencia, para no crear confusión, el jueves lo dejamos cerrado tal cual. De las sesiones de 8 a 11 o a 11:30, vosotros ya la tenéis dedicadas con el examen, con el profesor que estamos hablando, y a ver, voy a quitar esto un segundito. Y nosotros tendríamos la clase de 11:30 a 1, ¿vale? Sería nuestra clase normal del jueves y ya fijaremos una hora para recuperar preventivamente esa clase de diciembre. Está claro con eso, ¿verdad? Y otro comentario adicional, tengo 2 cosas. Tengo una petición de tutoría de un compañero vuestro que me escribió al email regular y no lo localizo. Si me podéis el que me haya pedido tutoría,
ya alguno de vosotros ya os ha atendido, pero alguno que me haya pedido tutoría y no le haya atendido, por favor, reenviarme ese correo y mejor si me lo dejáis en el campus virtual, ¿vale? Que ahí, ¿vale? Ah, pues Sebastián, pero en el campus virtual no me aparece, no sé por qué, yo lo he estado revisando y no me aparece. Si es, pues por favor, Sebastián, ¿me puedes reenviar ese correo? Dejarlo ahora escrito en el campus virtual y te trato de atender si quieres hoy mismo, después de clase, y si tienes tiempo y no tienes otra clase, te puedo atender, y si no, esta tarde o mañana, cuando mejor te venga. ¿Vale, Sebastián? Y después un compañero me ha hablado de que tenía un problema, un inconveniente con el examen, con el horario del examen del día 27. Ya te adelanto que te he respondido en el campus virtual, cambiar la hora y la fecha de esa va a ser, vamos, casi imposible, por no decirte ya que no. Y si quieres, pues podemos hablar después qué alternativa hay, pero que como el examen es voluntario, el que no lo puede hacer en esa fecha, pues simplemente se programa para el examen final que habrá en septiembre, puesto que el tener un examen parcial, teniendo en cuenta todas las restricciones temporales, de no solo tener en cuenta que este examen se hace junto con el grupo B y con el grupo C, para que todos sean el mismo, con lo que si hay coincidencia o problemas con otras fechas, pues terminaríamos haciendo exámenes en muchos días distintos, con lo que conllevaría a hacer exámenes diferentes, etcétera. Pues si quieres, a la persona le he respondido por el campus virtual. Si quieres que lo comentemos en directo, pues después de clase voy a quedar con Sebastián, pues si queréis un poquito más tarde podemos hablarlo en directo. Muy bien, ¿hay algún comentario o alguna sugerencia adicional respecto a estos 3 puntos de tutorías, cambios de clase y de examen? Bien, pues si no hay ningún comentario adicional, vamos a comenzar con la clase de hoy. Lo primero que tenemos que recordar, efectivamente, es dónde nos quedamos en sesiones anteriores. Ya estáis familiarizados con el concepto de fasor, ya sabéis que prácticamente todos los métodos y teoremas que hemos estudiado en circuitos de corriente continua tienen una extensión directa a circuitos de corriente alterna, tanto la ley de Ohm, métodos de nudos, métodos de mallas, salvo alguna singularidad como el teorema de la máxima transferencia de potencia, que lo veremos en las próximas sesiones para ver efectivamente cómo varía ese teorema en circuitos de corriente alterna, pero digamos que ya tenemos un conocimiento de cómo abordar este tipo de problemas con la operatividad habitual que conocemos en circuitos eléctricos. Y ahora, en el siguiente tema, vamos a abordar el concepto de potencia en circuitos de corriente alterna, que, a diferencia de lo que ocurría en circuitos de corriente continua, aparecen, y vamos a justificar por qué, aparecen unos elementos nuevos o unos conceptos nuevos de potencia que vamos a deducir desde un punto de vista matemático y también vamos a explicarlo desde un punto de vista físico para entender qué es lo que ocurre en esos circuitos de corriente alterna. Eso será la interpretación física y, por otra, la interpretación matemática o el modelado matemático de esos fenómenos físicos. Así que el contenido de la clase de hoy, por favor, ¿me podéis confirmar que en la pantalla de mi ordenador la podéis ver? ¿Alguien, por favor, que me confirme? Si no, para confirmar. Vale, perfecto. Los contenidos de la clase de hoy pues, van a estar relacionados, como estoy diciendo, relacionados con los conceptos de potencia. Primero vamos a partir del concepto más inmediato, que es el concepto de potencia instantánea y potencia media, que como veremos, deriva del simple producto de la forma de onda senoidal de tensión por otra de intensidad. A partir de ahí, y vamos a
a introducir o vamos a diferenciar lo que se conoce como potencia activa y potencia reactiva. Y sobre esos conceptos vamos a elaborar dos conceptos adicionales que son el concepto de potencia compleja y potencia aparente. Después, desde un punto de vista muy práctico, vamos a hacer referencia a un término muy, muy habitual en la disciplina de la ingeniería eléctrica, como es el concepto de factor de potencia, en el que se utiliza de manera muy habitual, como digo, en el diseño de instalaciones de energía eléctrica, de máquinas eléctricas, etc. Después vamos a dar un repaso breve al teorema de Bucherot, que es el de conservación de la potencia para el caso de circuitos de corriente alterna. Vamos a explicar la metodología que consiste en la corrección del factor de potencia y finalmente veremos aparatos de medida de batímetros, concretamente de la medida de potencia, así como, como indicaba el teorema de la máxima transferencia de potencia. Esto aproximadamente nos va a llevar un par de sesiones y después el resto de clases las dedicaremos fundamentalmente a la resolución de problemas. La clase de hoy vamos a tratar de cubrir los 3 primeros ítems. No sé si nos dará tiempo a todos ellos, pero vamos a tratar de definir desde un punto de vista al menos conceptual esos conceptos. Pues bien, vamos a comenzar, como os digo, con los conceptos más básicos, que son los que están asociados a conceptos de potencia instantánea y potencia media. En primer lugar, vamos a considerar un dipolo eléctrico, es decir, un circuito eléctrico que está compuesto por cualquier topología y con cualquier número de elementos, ya sean activos, o sea, dinámicos o estáticos, bobinas y condensadores, bobinas acopladas magnéticamente, etcétera, o las resistencias habituales que ya conocemos de sobra. Si en ese circuito definimos la intensidad entrante con este sentido y la tensión que cae entre esos dos terminales, con el terminal positivo aquí y el terminal negativo aquí, ya sabéis que decimos que estamos adoptando un criterio receptor. En el caso del circuito de corriente alterna, las formas de ondas asociadas a la tensión y la intensidad son formas de ondas sinusoidales, con lo que la forma de onda del será un valor máximo por coseno de omega t más el de fase de esa forma de onda y la forma de onda de la intensidad igualmente será una forma de onda cosenoidal con un valor máximo y un de fase phi sub i. Pues bien, sin pérdida de generalidad, ¿vale? Y con objeto de obtener unas ecuaciones más compactas, vamos a tomar el origen de fase en la intensidad. Es decir, vamos a decir que esta forma de onda tiene el origen de fase en 0, con lo que phi sub i en realidad hacemos una traslación del eje del origen de fase y el de fase original pues será la forma de onda de tensión phi sub v menos phi sub i. Hemos hecho una traslación del eje para hacer coincidir phi sub i con 0, de tal manera que tenemos organizadas las formas de onda de tensión y de intensidad con el origen en phi sub i. De esta manera, el producto tensión por intensidad, nos dará el concepto de potencia, que en el caso del circuito de corriente continua era una constante, puesto que la tensión, por definición, en circuito de corriente continua es constante, igual que la intensidad, porque, por lo tanto, el producto de dos magnitudes constantes da lugar a otra magnitud constante. Y teníamos una potencia que era el único concepto asociado a potencia que surge en circuitos de corriente continua. Sin embargo, en circuitos de corriente alterna, los
las magnitudes de tensión e intensidad dependen con respecto del tiempo y dependen con una forma de onda sinusoidal en general. Y en nuestro caso concreto, y sin pérdida de generalidad, hemos hecho esa traslación de fases de tal manera que el producto V por I tiene esta expresión que aparece aquí. Un V sub M por I sub M por coseno de omega t más phi sub V menos phi sub I por coseno de omega t. Y esa es la expresión de la potencia instantánea. Pues bien, vamos a operar esa expresión utilizando la relación del producto del coseno de A por coseno de B igual a un medio del coseno de A más B por coseno de A menos B. Y esta simplemente lo hacemos por reorganizar los términos para, de alguna manera, tratar de interpretar esa ecuación desde un punto de vista físico. Pues bien, si a esta expresión le aplicamos esta relación trigonométrica, podemos reagrupar esos términos como aparece en esta ecuación. Primero, un término que depende del tiempo, es decir, tenemos una constante por coseno de omega t, depende del tiempo, es una función que depende del tiempo, más phi sub v menos phi sub i, y aparte, o adicionalmente, tenemos un término que no depende del tiempo, que es v sub m por i sub m partido por 2 por coseno de phi sub v menos phi sub i. Es decir, la potencia instantánea en un dipolo, en un circuito cualquiera, tengan resistencia, bobinas, condensadores, etcétera, tiene esta expresión que aparece aquí. Un término sinusoidal y un término constante. Pues bien, si nosotros representamos en el dominio temporal, esta potencia instantánea, podemos obtener un diagrama como el que aparece en esta figura. Fijaos, este es el eje de tiempos, y es el eje X, y en el eje Y vamos a representar en rojo la tensión V sub G de T, en azul la intensidad I de T y en negro la potencia. Si os fijáis, en rojo pues tengo una forma de onda sinusoidal, ¿vale? Que es esta que represento aquí y que tiene un periodo T. Pues bien, la intensidad phi sub I es la que represento en azul y es la que aparece por aquí, en la que represento en azul, y tiene un desfase que es phi sub V menos phi sub I, puesto que recordar que hemos puesto el origen de fases en la intensidad, en la sinusoide de la intensidad. Pues bien, teniendo en cuenta que existe un desfase entre la tensión y la intensidad, la potencia instantánea, ¿qué es lo que me dice? La potencia instantánea está compuesta por dos términos. Primero, por un término constante. Y ese término constante es lo que vamos a denominar potencia media, puesto que si yo integro P de t en un ciclo completo, entre 0 y t, ya sabemos que este término va a ser 0, porque la función seno o la función coseno a lo largo de un periodo completo, pues tiene un área, el área que engloba la parte positiva y la parte negativa se hace igual a 0 a lo largo de un ciclo completo. ¿Qué peculiaridad tiene? Que la PDT tiene una pulsación angular que es el doble, es 2 omega, respecto de las funciones tensión e intensidad. Y, es decir, si tiene una pulsación doble, quiere decir que tiene un periodo la mitad. Por lo tanto, si os fijáis, aquí tenemos que la tensión tiene un periodo T y la potencia tiene un periodo T medios. Y además, la potencia P de T, si os fijáis, es esta forma de onda que estoy siguiendo con el cursor, esta forma de onda que sigo con el cursor por aquí, ¿vale? Tiene un área que es positiva y tiene un área que es negativa.
Cómo se distribuye ese área positivo y cómo se distribuye ese área negativo va a depender fundamentalmente del desfase que hay entre V e I. Vosotros mismos podéis comprobar que si V e I es 0, es decir, no existe desfase entre la tensión y la intensidad, toda esta potencia instantánea sería siempre mayor que 0. Y dependiendo del desfase entre V e I, podríamos tener distintos valores de la potencia media y de este término de potencia fluctuante. Pues bien, vamos a dedicar ahora unos minutos a entender bien qué es o qué implicaciones tiene los desfases de la tensión V e I con que las potencias sean positivas, sean negativas y cómo relacionar esos desfases en función del elemento que estemos modelando. Por supuesto, ya sabéis que con el criterio receptor que hemos adoptado en esta figura, con el criterio receptor, las potencias que salen mayor que 0 son potencias consumidas y las potencias que salen menor que 0 son potencias cedidas. Pues bien, la potencia instantánea, como hemos dicho, la podemos interpretar como una suma de una constante que denominamos potencia media y una forma de onda sinusoidal que denominamos potencia fluctuante. Así que ya vamos teniendo algunas definiciones importantes. Primero, potencia instantánea es el producto de la tensión por la intensidad para cada instante de tiempo. Esa potencia instantánea se divide a su vez en lo que conocemos como potencia media, que es una potencia constante que no depende del tiempo. Esta es una potencia constante. Si os fijáis aquí, no existe la variable tiempo y denominamos potencia media. Y otro término que es lo que denominamos potencia fluctuante. La suma de la potencia fluctuante más la potencia media es lo que denominamos potencia instantánea. Otra de las conclusiones importantes que observamos a partir de las fórmulas es que la potencia instantánea tiene el doble de frecuencia que la señal de tensión y de la intensidad. Y dependiendo del desfase entre la tensión y la intensidad, la potencia instantánea puede ser positiva o negativa, o lo que es lo mismo, puede ser consumida o generada para un mismo elemento, dependiendo del instante temporal en el que nos encontremos. ¿Eso qué interpretaciones tiene? Eso de que para un mismo elemento la potencia pueda ser positiva o la potencia pueda ser negativa es un cambio radical respecto a lo que veníamos explicando en circuitos de corriente continua. ¿Eso cómo puede ocurrir o cómo se puede interpretar en circuitos de corriente alterna? ¿Qué elemento estamos introduciendo que hace que, dependiendo del tiempo, un mismo elemento pueda estar consumiendo o cediendo potencia? Su potencia pueda ser positiva o su potencia pueda ser negativa. Pues bien, vamos a tratar de desarrollar un poco más el concepto de potencia instantánea que habíamos visto en la diapositiva anterior. Nosotros, la potencia instantánea, ya hemos visto que la podemos llegar a esta expresión de aquí, un término de potencia fluctuante más un término que es una potencia media o una potencia constante. Pues bien, si yo sigo desarrollando esta expresión de aquí, ¿vale? Con el coseno de esta suma, utilizando las relaciones trigonométricas pertinentes, esto lo puedo desarrollar en esta expresión de aquí. Vm por Im partido por 2 por el coseno de A por el coseno de B menos el seno de A por el seno de B, aplicando la relación trigonométrica bien conocida por nosotros. Más este término que correspondía a un término constante que venimos definiendo como potencia media. Pues bien, reordenando estos términos que tengo aquí, ¿vale? Sacando factor común este término que aparece aquí,
este término que aparece aquí, es decir, Vm por coseno de phi v menos phi, Vm y m medios por este coseno, se repite aquí, Vm y m medios por coseno de este término de aquí. Si lo saco factor común, eso es 1, este 1 de aquí, más 2 veces coseno de omega t. Y por otra parte, tendría menos este término de aquí, Vm y m, por seno de phi sub v menos phi sub i, a su vez multiplicado por el seno de omega t. De alguna manera, podéis ver en esta figura la potencia instantánea P de t que tengo dibujada aquí en negro, la potencia instantánea P de t que tengo dibujada aquí en negro, ¿vale? Es la suma de dos formas de onda sinusoidales. La verde, que aparece aquí, y la naranja, que aparece aquí. Es decir, hemos descompuesto la potencia instantánea en dos elementos. Pues bien, al término que multiplica 1 más coseno de omega t, que es este término de aquí, es lo que se conoce como potencia activa, ¿vale? Y esa potencia activa, si os fijáis, esa potencia activa siempre es mayor que 0. Mientras que este término que aparece aquí, ¿vale? De potencia reactiva, esta forma de onda sinusoidal, pues siempre esa forma de onda sinusoidal, esto es una constante, fijaos, una constante por un seno de omega 2t, tiene siempre una función oscilante con semiciclos positivos y semiciclos negativos. Pues bien, la potencia activa o este elemento hace referencia desde un punto de vista físico a la cantidad de potencia que nosotros podemos convertir en trabajo neto útil. Y esa potencia activa siempre, como veremos ahora, está asociado a la potencia que se disipa en una resistencia. En la práctica, esa resistencia va a estar asociada con la capacidad de convertir una potencia eléctrica en calor, o con la capacidad de convertir una potencia eléctrica en un movimiento a través de una máquina eléctrica, o la capacidad de convertir una potencia eléctrica en una potencia lumínica, como por ejemplo las bombillas o tubos fluorescentes, etc. De alguna manera es la potencia que soy capaz de utilizar para convertirla, esa potencia eléctrica, en un trabajo neto útil. Y esa transformación, pues la llevo a cabo en calor, en movimiento, o en iluminación, o cualquier otra forma de la que yo sea capaz. Digamos, hay una transformación de esa potencia eléctrica en una potencia mecánica de algún modo, lumínica, movimiento o calor. Sin embargo, la potencia reactiva, si os fijáis, a lo largo de un ciclo completo, siempre tengo un área que es positiva y un área que es negativa. De tal manera que toda la potencia con un criterio receptor en este semiciclo es una potencia que se consume, mientras que en el siguiente semiciclo es una potencia que se genera. Y así ocurre sucesivamente en todos los ciclos. De alguna manera es una potencia que entrego en un semiciclo y devuelvo en otro semiciclo. Y así sucesivamente. Pues bien, esa potencia reactiva vamos a ver que siempre está asociada a los elementos dinámicos, es decir, elementos como una bobina o un condensador. Y esa es la potencia necesaria para excitar los campos magnéticos en las bobinas o los campos eléctricos en los condensadores. De tal manera que por la naturaleza de una corriente alterna, en un ciclo completo lo que hacemos es cargar
esa bobina de energía en sus campos magnéticos y en el siguiente semiciclo descargamos esa energía de esa bobina que contenía esos campos magnéticos. Este proceso de carga y descarga de campos magnéticos que se hace en todos los ciclos y de manera permanente nos lleva a pensar que hay un intercambio de energía entre el generador y el receptor, de tal manera que el flujo o el trabajo neto medio que produce esa energía es cero, puesto que todo lo que entrego en un semiciclo es todo lo que se me devuelve en el siguiente semiciclo. Sin embargo, esa energía es imprescindible para que el circuito funcione tal cual fue diseñado. Es decir, nuestras máquinas eléctricas, como ya veréis en el curso siguiente, el principio de funcionamiento básico está asociado a los campos magnéticos que se generan, que hacen capaz de convertir esa energía eléctrica en una energía rotativa y que finalmente se convierte en un movimiento o en calor o en potencia lumínica, etcétera. Siendo necesario esas bobinas y esos condensadores para que funcionen estas máquinas eléctricas, el trabajo neto medio que se produce es cero. Y el que sí vamos a ser capaz de convertir esa potencia eléctrica o transformarla en otro tipo de potencia siempre va a estar asociado a este concepto de potencia activa. Pues bien, volveremos sobre estos conceptos que acabamos de describir. Hemos dado esta primera visión. Son conceptos, no son nada intuitivos la primera vez que uno se enfrenta a ellos. En las siguientes diapositivas vamos a insistir más en cuáles son las implicaciones de estas definiciones de potencia. Por el momento vamos a definir cuáles son las unidades asociadas a cada una de ellas. Pues bien, la potencia instantánea, la PDT, ya hemos visto que la podemos derivar como esta ecuación que aparece aquí, y de esta ecuación hemos extraído dos conceptos que tienen entidad propia y que definimos como potencia activa y potencia reactiva. De tal manera que la potencia activa es esta expresión, el valor máximo de la tensión por el valor máximo de la intensidad partido por 2 por el coseno del desfase entre la tensión y la intensidad. Pues bien, eso lo podemos representar en función de los valores eficaces. Recordar que el valor eficaz viene dado por el valor máximo partido raíz de 2. Así que esta expresión la podría representar como el valor eficaz de la tensión por el valor eficaz de la intensidad por el coseno de phi, donde phi es el desfase entre la tensión y la intensidad, es decir, phi sub v menos phi sub i. Pues bien, esta potencia es lo que denominamos potencia activa y las unidades son las unidades que conocíamos en el caso de los circuitos de corriente continua para definir la potencia. Se mide en vatios. Sin embargo, esta potencia reactiva, que es una potencia que, como digo, está asociada a la energía que se almacena en los campos magnéticos en las bobinas y los campos eléctricos en los condensadores, la definimos por esta expresión de aquí, que en función de sus valores eficaces la podríamos definir como el producto del valor eficaz de tensión por el valor eficaz de intensidad por el seno del desfase entre la tensión y la intensidad, es decir, phi sub v menos phi sub i. Pues bien, esta potencia, para distinguirla de la potencia activa, tiene unas unidades diferentes. Las unidades son, a su vez, producto de tensión por intensidad, pero para distinguirlas, como digo, del concepto de potencia activa, la denominaremos unidades como voltiamperios reactivos y que normalmente se escribe como VAR, voltio amperio reactivo. Pues bien, adicionalmente al coseno de este ángulo, que es una magnitud que mide el desfase entre la tensión y la intensidad en su forma de coseno, lo vamos a denominar como factor de potencia y es una unidad adimensional que
que puede variar entre -1 y 1, dependiendo de los desfases de tensión y de intensidad. Y a eso, como digo, se mide factor de potencia. Ahora veremos de una manera más concreta qué aplicaciones prácticas tiene este concepto de factor de potencia y después le dedicaremos casi una sesión completa al concepto asociado a la mejora del factor de potencia en una instalación eléctrica. Pues bien, aquí tenéis un ejemplito, bueno, vamos, un ejemplito que es muy ilustrativo para explicar bien los conceptos de potencia activa y potencia reactiva. Antes, simplemente insistir en los conceptos que hemos definido de potencia activa, que es la potencia media, que es la potencia útil que somos capaces de utilizar para llevar a cabo un trabajo neto útil, que podríamos transformar en una potencia calorífica, mecánica, etcétera. La potencia reactiva en realidad es una potencia fluctuante y como su trabajo neto útil es siempre cero, decimos que es una potencia que no es capaz de realizar ningún trabajo neto útil, es decir, es una potencia que nosotros no podemos utilizarla para convertirlo en una potencia mecánica o para convertirla en una potencia calorífica, etcétera. Sin embargo, es imprescindible para que nuestro circuito funcione, puesto que si nuestro circuito incluye bobinas y condensadores, nosotros tenemos que ser capaces de excitar esos dos elementos almacenando energía en sus campos eléctricos o sus campos magnéticos respectivamente. ¿Vale? Entonces, pues bueno, aquí tenéis unos ejemplos muy clásicos que normalmente pues se suele utilizar pues, un vaso de cerveza que contiene lo que es la cerveza en sí más la espuma, pues digamos que toda la potencia que contiene este vaso, la podemos distinguir en la potencia activa o la potencia media, que la medimos en vatios, y es la potencia que realmente podemos utilizar para convertirlo en un trabajo neto útil, y esto es una potencia reactiva que es obligatoria tenerla para el fin deseado, en este caso una máquina eléctrica para transformar la potencia eléctrica en otro tipo de trabajo, mecánico o calor, pero que no es capaz de transformarse en trabajo neto útil, ¿vale? Hay más analogías, algunas de ellas volveremos con más o menos éxito, no existe la analogía perfecta, pero de alguna manera da idea de qué tipo de origen tiene cada una de estas dos potencias. Pues bien, vamos a ver estos conceptos de potencia, cómo se ven reflejados en los distintos elementos que ya conocemos. Es decir, cuál es la potencia que consume una resistencia, la potencia en una bobina y la potencia en un condensador. Y de ahí vamos a sacar unas relaciones importantes, es decir, el comportamiento de ese elemento va a determinar el tipo de potencia que pueda generar o consumir ese elemento y después vamos a ver cómo se comportan o cuál es la definición de potencia cuando tenemos una combinación de esos elementos. Es decir, por una parte veremos la potencia de una resistencia, en una bobina y un condensador, y después veremos en impedancia con cualquier configuración. Es decir, una resistencia con una bobina, o una resistencia con un condensador, o una resistencia con bobina y con condensador. Pues bien, vamos a ver este ejemplo sencillito. Suponer que tenemos una resistencia, R, a la que sometemos a una tensión V de T y como resultado de someter esa resistencia, esa tensión, circula una intensidad I de T. Pues bien, suponer que si la forma de onda es V de T, 2 por coseno de 6T, eso es mi dato del problema, ¿vale? Pues en función de la R, pues si en este caso, si la R es 2 partido 1,5, pues la I será 1,5 por coseno de omega t. Ya sabéis que si excitamos un circuito con una pulsación o frecuencia angular
dada las magnitudes de tensión e intensidad en el resto del circuito, siempre tendrán la misma pulsación, en este caso 6. Como la tensión es el producto de la R por la I, como vimos ya en clases anteriores, pues simplemente la I es 1,5 por coseno de 6t. ¿Cuáles son las expresiones de la potencia activa y reactiva asociada a este elemento de resistencia? Pues yo sé que la potencia es el valor eficaz de la tensión, que es 2, que es valor máximo, partido raíz de 2, por el valor eficaz de la intensidad, 1,5 partido raíz de 2, por el coseno del ángulo de la tensión menos el ángulo de la intensidad. Como la tensión tenía un ángulo 0 y una resistencia no introduce ningún desfase a la intensidad, por lo tanto la intensidad tendrá un ángulo igualmente 0. Pues decimos que la potencia en este caso es 1,5 vatios consumida. ¿Vale? Entonces, si tengo yo la expresión de la potencia, ¿vale? Es esta de aquí, ¿vale? Y la potencia reactiva, pues tendrá una expresión que es el valor eficaz de la tensión por el valor eficaz de la intensidad por el seno de el desfase de la tensión menos el desfase de la intensidad. Puesto que en una resistencia no existe desfase entre la tensión y la intensidad, el seno de 0 es 0. Por lo tanto, podéis observar que siempre en una resistencia solo se consume potencia activa. La potencia reactiva es siempre igual a 0. ¿Por qué va a ser siempre igual a 0? Porque en una resistencia no existe desfase entre tensión e intensidad. Por lo tanto, la Q siempre será 0. Y toda la potencia instantánea, la podremos transformar en una potencia media o una potencia activa, en este caso de valor positivo, y en este caso concreto 1,5 vatios. Así que, primera conclusión importante, una resistencia no consume ni cede potencia reactiva. Bien, vamos a ver qué ocurre en una bobina. En una bobina nosotros tenemos, si a una bobina le aplicamos una forma de onda de tensión VDT, en este caso 2 por 6 omega t, la intensidad que circula a través de ella, pues ya sabemos que es V es L por la derivada de I con respecto del tiempo. Integrando esa expresión, ya hemos visto en clases anteriores que tenemos una forma de onda que es 1,5, el valor máximo de la I, por coseno de omega t, y la intensidad, nosotros sabemos que en una bobina atrasa 90 grados. De modo que yo tengo una forma de onda de tensión V de t, que es esta forma de onda de aquí, 1,5, ¿vale? La azul es la forma de onda de intensidad, que va 90 grados retrasada respecto de la tensión, y el producto de V de t por I de t, que es la potencia instantánea, tiene una frecuencia que es el doble de la frecuencia de la tensión o la intensidad, y vamos a ver cómo son las expresiones de la potencia activa y la potencia reactiva en una bobina. Pues bien, la expresión de la potencia activa es el valor de la tensión eficaz por la intensidad eficaz por el coseno de phi sub v menos phi sub i. Phi sub v, me fijo aquí, y es 0. Y phi sub i menos 90. Pues phi sub v menos 90 es más 90 y por lo tanto 0. Así que en una bobina, la potencia activa consumida es 0. La potencia activa consumida es 0. No se consume potencia activa.
una bobina no es capaz de transformar su potencia eléctrica en un trabajo neto útil, una potencia mecánica o en una potencia calorífica. Siempre. Siempre se cumple que una bobina no es capaz de transformar su potencia eléctrica en un trabajo neto útil a través de una potencia calorífica o mecánica. ¿Dónde va toda esa potencia eléctrica? Esa potencia eléctrica en una bobina, ¿dónde va? Pues bien, vamos a ver la potencia, lo que hemos denominado potencia reactiva, ¿vale? La potencia reactiva es el valor eficaz de la tensión por el valor eficaz de la intensidad por el seno de phi sub v menos phi sub i. Seno de 90 es 1, por lo tanto, aquí me queda 1,5 voltiamperios reactivos, ¿vale? Esto es importante ahora que vuelva unas diapositivas atrás y recordar que la potencia reactiva es esto que hemos denominado, ¿vale? Potencia reactiva. En una bobina acabamos de calcular que la potencia activa es 0, por tanto, 0 por este elemento es 0. Y aquí me queda esta potencia que es una constante, que en un valor constante, que en el ejemplo que acabamos de ver es 1,5 voltiamperios reactivos por seno de omega 2t. Y eso es lo que voy a dibujar aquí. Esta potencia en negro tiene una frecuencia que es el doble de la frecuencia de la tensión o de la intensidad. Y a lo largo de un periodo completo, si os fijáis aquí, esta curva, el área debajo de esta curva negra, el área positiva y el área negativa son iguales. Por lo tanto, a lo largo de un periodo, toda la energía que cedo es igual a toda la energía que consumo en el siguiente semiciclo. Por lo tanto, toda la energía que yo utilizo para almacenar en los campos magnéticos que genera una bobina, en un semiciclo, es la energía que extraigo en el siguiente semiciclo. Con lo que esta bobina se está comportando de manera permanente, cargo la bobina, la descargo, la cargo, la descargo, la cargo, la descargo. El trabajo neto útil a lo largo del tiempo es siempre 0, puesto que necesito energía para cargar, que es la misma energía que utilizo después en la descarga. Hay un intercambio de energía para cargar y descargar esos campos magnéticos. Pues bien, esta potencia reactiva, que es lo que multiplica esa forma de onda sinusoidal, me da una idea de la cantidad de energía que soy capaz de almacenar en esa bobina o en cada uno de esos semiciclos. A ese elemento es lo que denominamos energía reactiva. Y en este caso son 1,5 voltioamperios reactivos. Nos da una idea de cuál es esa capacidad de almacenar energía reactiva en cada uno de los semiciclos positivos. Pero, insisto, esa energía no es capaz de transformarse en un trabajo neto útil, puesto que toda la energía que necesito para almacenar esos campos magnéticos en el siguiente semiciclo es la que se vuelve a descargar y así sucesivamente. Pues bien, en un condensador ocurre algo similar, pero en este caso almacenando energía en los campos eléctricos en lugar de los campos magnéticos de una bobina. Pues bien, vamos a ver qué es lo que ocurre en este caso. Suponed que tenemos un condensador en el que lo sometemos a una tensión V de T y como resultado de someterlo a esa tensión circula una intensidad I de T. De esta manera, la tensión, vamos a suponer en nuestro caso concreto, sigue siendo la misma y la intensidad, ya sabemos que la intensidad es C por la derivada de V con respecto del tiempo y ya hemos visto en clases anteriores que eso se traduce en el que la intensidad adelanta 90 grados respecto de la tensión por el fenómeno de integrar un número complejo que es equivalente a adelantarlo 90 grados. Pues bien, en el caso de la potencia activa, pues precisamente obtenemos un valor
un valor de 0, puesto que el valor eficaz de la tensión por el valor eficaz de la intensidad por el coseno de el ángulo de la tensión, phi sub v, menos el ángulo de la intensidad, es coseno de menos 90, que es 0, por lo tanto, la potencia activa es 0. Un condensador ni cede ni absorbe potencia activa, que es lo mismo que ocurre en una bobina. Una bobina ni cede ni absorbe potencia activa. ¿Qué ocurre con la potencia reactiva? Que la potencia reactiva es una medida de la capacidad que tiene ese condensador para almacenar energía entre sus placas, y esa energía, como hemos visto, se absorbe y cede en cada ciclo. Pues vamos a ver cuál es ese valor. En este caso tenemos valor eficaz de la tensión por valor eficaz de la intensidad por el seno del ángulo de la tensión menos el ángulo en la intensidad. En este caso, menos 90. Seno de menos 90 es menos 1, así que Q con criterio receptor, que es el que hemos tomado, es menos 1,5 voltioamperios. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Pues primero, la forma de onda roja es la tensión y la forma de onda azul es la intensidad. Ya sabemos que en una intensidad, si os fijáis, en una intensidad, en un condensador, mejor dicho, la intensidad adelanta 90 grados respecto a la tensión. Pues la tensión, cuando pasa por 0, la intensidad a 90 grados antes ha pasado por 0. Cuando esta empieza a subir, que es la tensión, 90 grados antes la intensidad empieza a subir. Es decir, la intensidad adelanta 90 grados. Hecho que ya demostramos en la sesión anterior de cuál era la relación entre una tensión y una intensidad en un condensador. ¿Y cuál es la potencia activa? Ya hemos visto que es 0. ¿Y cuál es la potencia reactiva? Pues la potencia reactiva hemos sustituido en esta expresión y nos sale menos 1,5. Es decir, que decimos que un condensador genera potencia reactiva, mientras que en una bobina decimos que se consume potencia reactiva. Pero esa generación de potencia reactiva lo que da es una idea de la capacidad que tiene ese condensador para almacenar energía en los campos eléctricos. De manera instantánea, a lo largo del tiempo, el condensador en algunos instantes estará consumiendo potencia y en otros instantes estará cediendo esa potencia. Lo que sí sabemos es que en cada ciclo toda la energía que se consume es igual a toda la energía que se cede. Es decir, existe un intercambio permanente entre la fuente que excita ese condensador y el propio condensador. De tal manera que la fuente cede energía para cargar ese condensador y después la misma fuente la absorbe esa energía durante el proceso de descarga. A la capacidad que tiene ese condensador para almacenar o ceder esa energía es lo que denominamos potencia reactiva. Y para distinguirla de la potencia activa, de la potencia reactiva en una bobina, decimos que un condensador cede potencia reactiva, mientras que una bobina absorbe potencia reactiva. ¿Estáis por ahí? Llevo bastante tiempo hablando, me imagino que no sé si hay alguna duda, algún comentario que queráis hacer. Simplemente escribirme que estáis por ahí, que no hay ningún problema en la conexión. Pues llevo hablando ya casi una hora. Vale, perfecto. Muy bien. Pues vamos ahora a los siguientes casos concretos que corresponden a situaciones híbridas en el que tenemos bobinas con resistencia o bobinas con condensadores. Ya sabemos, como resumen, que en una resistencia solo se consume potencia activa. La potencia reactiva no existe, ni se genera ni se cede, puesto que no existen campos magnéticos ni eléctricos,
para llevar a cabo ese proceso. En una bobina ya sabemos que toda la energía asociada a los campos magnéticos que se almacena en esa bobina, en un semiciclo es energía que se carga en esos campos magnéticos para a continuación descargarse en el siguiente semiciclo. Y la capacidad asociada a esa carga de energía o a esa descarga de energía es lo que llamamos potencia reactiva. Y en general decimos que en una bobina cede potencia reactiva con el criterio que hemos visto en la diapositiva anterior. Mientras que en un condensador, por terminar este resumen, sabemos que de manera instantánea la potencia varía a lo largo del tiempo, puede ser potencia consumida o potencia cedida en esos campos eléctricos, pero lo que sí sabemos es que en un semiciclo la potencia que se cede es la misma a la potencia que se absorbe en el siguiente semiciclo. Es decir, hay un balance neto cero de energía. Todo lo que utilizamos para cargar esos campos magnéticos, después lo recibimos en el siguiente semiciclo. ¿Qué ocurre en casos que tengamos una resistencia con una bobina? Pues ya dependerá del valor relativo entre esa R y esa L. Pues bien, vamos a seguir con nuestro ejemplo. Si nosotros tenemos una bobina, una tensión 2 coseno de omega t con origen de fase 0, la intensidad será 1,5, eso ya depende del valor de R, en este caso R es el 2 partido por 1,5 y tiene una misma pulsación o frecuencia angular, 6T, menos, y aquí tenemos el desfase de phi sub V menos phi sub I. Ese phi sub V menos phi sub I vendrá dado por el cociente, vendrá dado por la relación entre R y L. Y esto ya lo vimos, como digo, en sesiones anteriores. Pues bien, esta R y L, para un caso concreto, nos da un desfase de 67,5 grados. Es decir, esto que es una impedancia que tiene carácter inductivo, es decir, que tiene una bobina, la intensidad atrasa 67,5 grados respecto de la tensión. Si no existiese esta bobina, este desfase sería 0. Y si no existiese esta resistencia, este desfase sería menos 90. Puesto que hay un valor R y L, yo sé que ese desfase siempre va a estar entre 0 y menos 90. ¿Cuál ángulo toma? Pues depende. ¿Qué ángulo toma? Pues sí lo sé. El ángulo es el arco cuya tangente es omega L partido por R. Repasar las diapositivas de días anteriores y ahí veis el ángulo de la impedancia en función de los valores de R y L. ¿Eso cómo se traduce a los conceptos de potencia activa y potencia reactiva? Pues simplemente me voy a las ecuaciones que hemos deducido y llego a la conclusión que la potencia activa es el valor eficaz de V por el valor eficaz de I por coseno de phi sub V menos phi sub I. Menos 67,5 es más 67,5. Pues en esta impedancia compuesta por una R y por una L se consume 0,57 vatios. Y esos vatios yo sé que se consumen exclusivamente en una resistencia, porque la resistencia es el único elemento que consume vatios. Y en esta bobina, que es la potencia asociada a los campos magnéticos almacenados en esa bobina, vendrá dada por esta expresión, donde tiene un valor de 1,38 voltioamperios reactivos, que hace referencia a la capacidad que tiene esta bobina para consumir, decimos que consume potencia reactiva, pero el balance medio de esa potencia reactiva es 0. Lo único que esta Q nos da una idea de cómo es la capacidad que tiene esa bobina para consumir o almacenar, o mejor dicho, intercambiar energía en esos campos magnéticos con el resto del circuito. Es decir, en este caso,
La potencia instantánea que estoy dibujando aquí, en este caso la potencia instantánea que estoy dibujando aquí, tiene una potencia media distinta de 0 y cuyo valor es la potencia activa, 0,57. Y aquí tiene semiciclos positivos y semiciclos negativos, haciendo referencia a que en unos periodos la potencia que se consume, la potencia intercambiada es positiva y en otros es negativa, ¿vale? El hecho de que haya semiciclos negativos me da una idea de que es una potencia inductiva. Es decir, que consume, durante unos periodos, consume potencia reactiva. Y eso está relacionado con este ángulo de 67,5 grados. Para el caso de un condensador, pues podemos obtener unos resultados muy, muy similares en el que destacar una parte importante, y es que la potencia reactiva Q con criterio consumidor es negativo. Por lo tanto, hablamos de que la potencia reactiva de un generador, o sea, que un condensador genera potencia reactiva. Esa capacidad, o sea, esa potencia reactiva hay que interpretarla como capacidad para almacenar energía reactiva, puesto que el intercambio siempre es el intercambio del condensador con el resto del circuito es siempre nulo a lo largo de un periodo completo. Es decir, toda la energía que usamos para almacenar energía en los campos eléctricos en un semiciclo se devuelve en el siguiente semiciclo. Pues bien, a modo de resumen, tenéis esta tabla de aquí, en el que en una resistencia el desfase entre la tensión y la intensidad es 0, por lo tanto, en una resistencia siempre se consume potencia activa y la potencia reactiva es 0. Mientras que en una bobina el desfase entre la tensión y la intensidad es 90 grados, es decir, la intensidad atrasa 90 grados respecto de la tensión, y decimos que la potencia activa en una bobina es 0 y la potencia reactiva, o la capacidad para almacenar energía en los campos magnéticos, que es lo que venimos definiendo como potencia reactiva, es mayor que 0. Ocurre lo contrario en un condensador, la intensidad adelanta 90 grados respecto a la tensión, no se consume potencia activa y decimos que un condensador cede potencia reactiva. En el caso que tengamos una resistencia con una bobina, decimos que se trata de una impedancia con carácter inductivo, y una impedancia con carácter inductivo consume potencia activa y consume potencia reactiva. Mientras que en el caso que tengamos una resistencia con carácter capacitivo, sabemos que se consume potencia activa, pero el hecho de que haya un condensador, sabemos que genera potencia reactiva. En este caso, el ángulo de la intensidad con respecto a la tensión, phi sub v menos phi sub i, está entre 0 y 90, es decir, la intensidad atrasa respecto a la tensión. Aquí está entre menos 90 y 0, es decir, la intensidad adelanta respecto a la tensión. En estos dos casos, por el hecho de existir una resistencia, siempre se consume potencia activa. Y aquí distinguimos en si la impedancia tiene carácter inductivo, cuya Q será mayor que 0, es decir, se consume potencia reactiva, y si tiene carácter capacitivo, quiere decir que la Q es menor que 0, o lo que es lo mismo con criterio generador, que se genera, con criterio receptor, perdón, que se genera potencia reactiva. Muy bien, ¿alguna duda? ¿Algún comentario que queráis hacer? ¿Algo que no esté claro? Bien, aquí tenéis otro ejemplito. Este quizás no es tan fiel a la realidad, pero bueno, puede que os ayude a entender bien estos conceptos a través de esta analogía. Este simplemente para enfatizar los conceptos de potencia activa y reactiva, pues se supone una canoa con un par de remeros
en el que uno representa la tensión y otro representa la intensidad. Y en el caso en el que ambos remeros estén perfectamente sincronizados, la canoa siempre avanzará en línea recta, ¿vale? Y si ambos no reman sincronizadamente, pues irá girando en un sentido y en otro, de alguna manera viene a representar el desfase que hay entre la tensión y la intensidad y no seguirá una línea recta, sino irá haciendo un zigzag. Pues ese zigzag, de alguna manera, viene a representar que el avance en la línea recta es la potencia activa, mientras que ese zigzagueo que hace la canoa en ambos sentidos y de manera periódica, pues una potencia que no somos capaces de transformar en un movimiento neto o de avance, ¿vale? Y que viene a representar los conceptos de potencia reactiva. Sí que esa potencia reactiva es importante, que no debe de entenderse como una potencia tal cual, sino que es o sea, no debe entenderse como una potencia tal cual porque no somos capaces de extraer o transformar en un trabajo neto útil, por lo tanto, sí es como una potencia que no podemos aprovechar. Y lo que viene a dar una idea es el desfase entre esa tensión y esa intensidad, ¿vale? Que ese desfase entre esa tensión e intensidad viene dado por el hecho de que existan bobinas y condensadores. Cuando es una bobina pura, el desfase es 90 grados, con lo que no hay potencia activa o potencia que podamos transformar en trabajo neto útil. Y de alguna manera, esa potencia reactiva, en el caso de que tengamos impedancias con resistencia y bobina o con resistencia y condensadores, nos da una idea del desfase que existe entre esa tensión e intensidad. Y el hecho de que exista ese desfase entre esa tensión e intensidad hace que existan estas formas de onda asociadas a lo que hemos denominado como potencias reactivas y potencias, o sea, potencia reactiva inductiva o potencia reactiva capacitiva. Y en última instancia, para que lo entendáis bien, insisto este concepto que lo vengo repitiendo a lo largo de toda la sesión de hoy, es que esas potencias son unas potencias que lo que vienen a representar es la capacidad que tiene un elemento para almacenar esa energía en sus campos eléctricos o en sus campos magnéticos. Bien, haremos algunos ejemplos adicionales para intentar capturar bien estos conceptos que no son tan directos como otros que ya hemos visto. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis un ejercicio, el 8.1, que os los dejo para que lo resolváis tranquilamente en casa. ¿Vale? Es un ejercicio que aparece en problemas IE. ¿Vale? Aquí tenéis otro ejercicio sencillo en el que nos piden calcular potencia activa y reactiva consumida en cada uno de los circuitos. Un ejercicio muy, muy trivial. Tenéis una RL, que ese ya casi lo hemos hecho. Una RC, ¿vale? En este caso tenéis la intensidad que atraviesa por la rama, en este caso la tensión que cae en la resistencia. Aquí viene dada la I en la R, ¿vale? Y nos piden la P y la Q. Y aquí tenemos una rama en paralelo, RL, con un condensador, y tenemos el valor de V. Pues conocidos las R's, las L's y las C's, pues ya podéis calcular el resto del circuito. Muy bien, ese también, que es muy, muy sencillo, lo dejamos propuesto para casa. Si tenéis alguna duda, en la sesión de mañana lo podemos ver. Y ahora vamos a terminar simplemente con la definición de unos nuevos conceptos de potencia, ¿vale? Que todo esto viene por el hecho de que han aparecido unos nuevos términos en esa potencia instantánea. Recordar que hasta ahora lo que tenemos es una potencia instantánea, P de t, que la hemos definido como el producto de V de t por I de t. Como esas formas de ondas de tensión e intensidad que varían de una manera sinusoidal, a diferencia de lo que ocurría en corriente continua, da lugar a una expresión que depende del tiempo.
Entonces, esa es la potencia instantánea en función del tiempo, que depende de una forma de ondas sinusoidales. En función de el elemento que estemos estudiando, ya sea una resistencia, una bobina, un condensador o una impedancia genérica cualquiera, que sea una R más una bobina o más un condensador, ya hemos visto que eso da lugar a diferentes tipos de potencia. La potencia media o potencia activa y la potencia reactiva. Y esos conceptos los hemos relacionado con los términos que aparecen en esa expresión PDT que la hemos desarrollado haciendo uso o apoyándonos de relaciones trigonométricas. Y de alguna manera hemos sido capaces de relacionar esas expresiones matemáticas con los procesos físicos que ocurren ya sea en la resistencia, en la bobina o el condensador. Y de alguna manera, en un elemento, pues hemos dicho que podemos encontrarnos con una potencia activa fundamentalmente asociada a la capacidad de transformar esa potencia eléctrica en un trabajo neto útil y una potencia reactiva que no somos capaces de utilizarla o transformarla en un trabajo neto útil, pero que sin embargo es imprescindible para cargar y descargar los campos magnéticos y eléctricos que ocurren en una bobina y un condensador respectivamente. Pues bien, con eso en mente vamos a utilizar dos conceptos nuevos que serán muy útiles en la resolución de problemas. Vamos a definir el concepto de potencia compleja, que en este caso es un número complejo, no es un fasor como el fasor tensión o intensidad, sino simplemente un número complejo, y lo vamos a definir como aquel número cuya parte real es la potencia compleja, es la potencia activa, y cuya parte imaginaria es la potencia reactiva. Es decir, tenemos una definición de número complejo S, que es un número cuya parte real coincide con la potencia activa y parte imaginaria con la potencia reactiva. Esta expresión de la potencia compleja la podemos representar, curiosamente, a partir del producto de dos fasores, del fasor tensión-intensidad con una leve modificación. Fijaos, yo sé que S es la potencia activa más la potencia reactiva. Es decir, si yo sustituyo el valor de P por el valor eficaz de V por el valor eficaz de I por coseno del desfase entre la tensión y la intensidad, llego a esta expresión y sustituyendo la potencia reactiva en función de sus valores eficaces y ese desfase, llego a esta expresión de aquí. Pues bien, esta expresión de aquí, si me fijo, no es ni más ni menos que el producto en su forma, esto que está en forma binómica, lo puedo representar por su expresión en forma polar, que es el producto de V por I por phi. Como es el desfase entre phi sub V y phi sub I, esta expresión de aquí viene dada por el producto de dos números complejos. V por V ángulo phi sub V por I ángulo menos phi sub I, ese producto de estos dos números complejos es precisamente este número complejo de aquí. Por lo tanto, esto lo puedo descomponer a su vez en esta expresión. Y V ángulo phi sub V no es más que la definición del fasor V, mientras que I ángulo menos phi sub I no es más que el conjugado del fasor I. De esta manera, la potencia compleja que yo he definido, en una definición que yo he impuesto, que es un número complejo, donde la parte real es el vector P y la parte imaginaria, perdón, el número P o la potencia activa, y la parte imaginaria es lo que he definido como potencia reactiva, de una manera muy sencilla he llegado a la conclusión de que también lo puedo expresar como el producto de dos fasores, el fasor tensión por el conjugado del fasor intensidad. Sin embargo, como veis, esta S no viene de la deducción a través de una forma de onda sinusoidal que varía con respecto del tiempo, es simplemente un número complejo. Pues bien,
Mientras que esta es la definición de potencia compleja, que es una definición que yo he impuesto, es decir, la potencia compleja es la potencia activa más, en la parte real más la parte imaginaria, la potencia reactiva, al módulo de esa potencia compleja también tiene un nombre concreto y que denominamos potencia aparente. Y puesto que es el módulo de un número complejo, ese módulo de un número complejo será un número real. Así que al módulo de ese lo denominamos potencia aparente y es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y que eso coincide con el producto de v por i, puesto que p al cuadrado más q al cuadrado tienen el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado es 1, y llego a la conclusión de que eso es v por i. Y para distinguirla de las otras unidades de potencia, a esta la vamos a denominar voltio-amperio, ¿vale? El producto de voltios por amperios. Y la potencia activa, que ya conocíamos la definición como el producto de v por i por coseno de phi y v por i por seno de phi para el caso de la potencia reactiva, la podemos representar en función de esa potencia aparente, siendo P el producto de la potencia aparente por el coseno de phi y siendo Q el producto de la potencia aparente por el seno de phi. Así que, resumiendo las potencias que tenemos aquí que hemos derivado en la sesión de hoy. Hemos empezado por el concepto de potencia instantánea. A partir de la potencia instantánea hemos definido la potencia activa, que la medimos en vatios, y la potencia reactiva, que la denominamos, o que la medimos, mejor dicho, en voltioamperios reactivos. A partir de esos conceptos hemos definido un nuevo concepto que hemos denominado potencia compleja, que tiene una parte real y una parte imaginaria. Al módulo de esa potencia compleja hemos denominado potencia aparente. Y esa potencia aparente, para distinguirla de las otras potencias, le asignamos unas nuevas unidades, que son voltioamperios. Pues muy bien, con esto hemos llegado a la sesión de todo lo que quería cubrir en la sesión de hoy, que era introducir los conceptos de potencia instantánea, potencia activa, reactiva, potencia compleja y potencia aparente, así como las unidades de cada una de ellas. En la sesión de mañana vamos a ver estos conceptos de potencia en unos elementos concretos, de una impedancia general Z, resistencias, bobinas y condensadores, así como algunas deducciones concretas, y ya empezaremos con la resolución de algún ejercicio específico. No sé si tenéis alguna pregunta o algún comentario al respecto. ¿Alguna aclaración? Sí. Pues hay una sesión, Óscar, que no se quedó grabada, así que esa se perdió y ahora tardaron mucho en devolverme el vídeo grabado, pero ya lo tengo por ahí, ya me lo enviaron, así que hoy si puedo, junto con la clase de hoy, la subiré la de la semana pasada. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta adicional, nos vemos mañana a las 1 para seguir con este tema. Y mientras tanto, Sebastián Rodríguez, tú me habías pedido alguna tutoría, pues si quieres podemos tenerla ahora sobre la marcha. Pues lo tenemos en este mismo canal, para que no tener que... Voy a dejar ya de grabar por aquí. El examen será aproximadamente 2 horas, Jairo. De todas maneras, en los próximos días, espero que mañana o pasado como muy tarde, recibiréis un email con instrucciones concretas, que serán muy sencillas, hablando de cómo os tenéis que conectar, a partir de qué plataforma, del campus virtual, etcétera, ¿vale? Y ahí ya tendréis una idea de la duración del examen.